lograste. Sin comisión de proceso fresco. Estamos en vivo, podemos iniciar. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias especialmente a la doctora Rosario Rogel Salazar por aceptar la invitación a este seminario del Comité de Ética en Investigación y Docencia. La doctora es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es miembro del SNI Nivel 1, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y fundadora del Sistema de Investigación Científica Redalic. Ella hoy nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en la investigación ambiental, usos, dilemas y criterios éticos. Y sin más preámbulo, le vamos a ceder el micrófono a nuestra invitada. Bienvenida, doctora. Oigan, muchísimas gracias por la posibilidad de reunirme con ustedes. Antes que nada, les ofrezco una disculpa porque hay mucho ruido, pero es el sitio donde tengo la oportunidad de estar. Le comentaba a Cintia que estos días estoy en Recife, en el nordeste de Brasil, por justamente un congreso sobre temas de inteligencia artificial, pero ¿qué creen? Que tenemos un uso horario diferente. Soy 3 horas más vieja que ustedes, y eso significa que ahora son las 7 de la noche y a las 8 me van a cerrar el campus. Entonces, por eso es que yo les ofrezco una disculpa, solo voy a poder estar con ustedes 1 hora, porque si no me tendría que quedar a dormir aquí y no quiero. Entonces, les agradezco mucho la posibilidad de estar acá. Voy a tratar de hacer esto más o menos es sencillo y rápido. A mí me gustaría insistir en la posibilidad de hablar de las herramientas de inteligencia artificial, pero haciendo una reflexión desde las posibilidades, digamos, y de la agencia que tienen las personas que lo usan como no solamente como un fin, sino más bien como un medio, pensando en la posibilidad de la toma de decisiones que tenemos como seres humanos frente a esto. Bueno, la presentación, de hecho, que está aquí, la tengo disponible en una plataforma de Figshare que está en abierto. Y ahora que termine la presentación, se la voy a compartir a Cintia para que puedan ustedes ver sobre todo algunos de los enlaces que están por acá compartidos. Bueno, ¿de qué es de lo que vamos a hablar? En principio, decir que claro, que por supuesto que el día de hoy se ha puesto un poco de moda hablar de temas de inteligencia artificial, cuando realmente hacemos alusión o referencia a los chatbots, a los modelos de chats con los que charlamos, sobre todo a partir de la liberación de ChatGPT hacia noviembre del 2022, que esto fue como una irrupción inmediata y la gente empezó a ver cómo el futuro nos alcanzaba y nos parecíamos más. Los chicos que nos acompañan son demasiado jóvenes, así que seguramente no vieron la caricatura de Robotina y los Supergalácticos, pero bueno, es un poco como acercarnos cada vez más a esas caricaturas, a donde podemos charlar con las computadoras y hacer este tipo de cosas. Pero esto no es que haya empezado antier y no es que todas las plataformas o herramientas que usamos son inteligencias artificiales. Muchas son solamente algoritmos, aunque algunas sí las llamamos de una manera o de otra. En principio quisiera hacer una alusión a esto. Primero decir que hay una diferencia entre lo que conocemos como herramientas basadas en algoritmos exclusivamente y otras que están basadas en inteligencia artificial. De alguna manera, la inteligencia artificial es una suerte como de algoritmo también. Digamos, mm, la matrushka más grande son los algoritmos y dentro de los algoritmos viven algunas formas de algoritmos que se denominan inteligencias artificiales. Pero no todo es inteligencia artificial. Los algoritmos son más bien como instrucciones paso a paso que ayudan a las computadoras a realizar una tarea. Y hemos venido trabajando con algoritmos desde hace mucho tiempo. Quizá lo que pasa es que hasta ahora es cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no? Que hemos estado utilizando algoritmos y no lo, este,
y no lo hemos advertido claramente. Entonces, ay, espérenme porque me entró una llamada y ahora tengo que cerrar. ¿Se sigue viendo mi presentación? ¿Se ve mi presentación? Sí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de los algoritmos, de cómo es el uso que eventualmente ustedes han utilizado, por ejemplo, Spotify o han utilizado Waze para conducirse en el terrible tráfico de la Ciudad de México. En un inicio, tanto Waze como Spotify no trabajan con inteligencia artificial, sino son algoritmos que uno va entrenando a la máquina. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá cuando digo que ella dice que su Alexa solo sabe tocar música bonita, claro, porque la tiene muy bien entrenada, pero por eso no entrena los algoritmos, ¿no? Entonces, esos son los algoritmos. Ujú. Se pueden referir a un enfoque específico dentro del campo de la inteligencia artificial, como quizá el aprendizaje supervisado o no supervisado. Cuando nosotros estamos diciéndole a Alexa, esa canción no me gusta, pon otra, entonces nosotros estamos supervisando el aprendizaje del algoritmo. La inteligencia artificial es, digamos, otra dimensión. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, solamente que como parte de su funcionamiento no se limitan solamente a, digamos, como a tener un elemento como de prender y apagar, por decirlo de alguna manera, sino que empiezan a tener como la posibilidad de desarrollar estas tareas que normalmente hacemos los humanos. Y quizá lo que más nos llama la atención y lo que conocemos todos el día de hoy es el uso de estos chatbots, llámenle como quieran, desde ChatGPT o Gemini o yo qué sé, Copilot, todas estas que de pronto tenemos por ahí y con las que podemos conversar con las computadoras. Lo que pasa es que antes de que existieran estos chatbots, nosotros, digamos, nosotros no hablábamos lenguaje, yo siempre me hago bromas de esto y digo lenguaje computín, nosotros, personas, no hablábamos lenguaje computín. Lo que sucede es que ahora las computadoras hablan lenguaje humano y ellas traducen en el lenguaje humano que nosotros hablamos, lo traducen en idioma computín, por así decirlo. Y por eso es que vemos esto que de pronto nos puede como llamar mucho la atención. Hay por lo menos tres tipos de inteligencia artificial, lo que se conoce como la inteligencia artificial general, que sería la que se centra en el desarrollo de sistemas y programas que imitan si no la inteligencia, al menos los outputs que generamos los humanos en tareas como el razonamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje, toma de decisiones, ¿no? Esa es, por ejemplo, yo qué sé, de pronto un Waze que tiene integradas ciertas cosas una vez que ya lo entrenamos, y que me ayuda a resolver problemas, por ejemplo, y que me dice no te vayas por acá, sino vete por allá, ¿no? O sea, resuelve problemas mínimos y aprenden. Luego es la otra dimensión, que es la que se inaugura con los chatbots y todo esto, es la inteligencia artificial generativa, es decir, la que genera outputs nuevos que no son los que ya están previamente, que no son los outputs que los humanos le estamos poniendo. Por ejemplo, al Waze, si ustedes lo han usado, uno le va poniendo, ay, aquí hay tráfico, aquí hay un bache, aquí hay un policía, y es el humano el que le está dando la información. En el caso de la inteligencia artificial generativa, no hay un humano que le esté dando la información, sino detecta, ¿no? Digamos, genera información. No en el caso de Waze, digamos, habrá otros. Y otra cosa es la inteligencia artificial fuerte, es otra subcategoría dentro de la inteligencia artificial que todavía no está completamente desarrollada, digamos, está en proceso, es un tipo hipotético de inteligencia artificial que parte del supuesto de que las máquinas tienen una inteligencia igual, entre comillas, a la humana y tienen conciencia de que son computadoras, ¿no? Eh, en este momento, hasta donde tenemos entendido, las computadoras no tienen conciencia de que ellas son computadoras y nosotros humanos. La idea de la inteligencia artificial fuerte es tener esta conciencia, ¿no? Y por tanto tener la capacidad de resolver problemas, de aprender y de planificar el futuro, de tener agencia, como dirían los politólogos o los filósofos. A esa no hemos llegado. Yo francamente espero que cuando lleguemos a esa yo ya esté retirada y tenga, yo sé, sea una viejita que cuida sus orquídeas, porque no sé qué es lo que puede llegar a depararnos este futuro. Bueno, esta sería nada más como para poner en contexto estos elementos. Ahora vamos a pensar
Sobre todo porque cuando yo pienso en el ámbito de la investigación, pienso en el ámbito de la publicación, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar por un lado en la publicación y por otro lado en la escritura y después algunos elementos, digamos, como de ética en esto. Sí, hablando en concreto de la publicación científica, pensando en cuando nosotros estamos trabajando en tareas de edición académica, pues el uso de algoritmos no es algo nuevo, como ya decía yo hace un momento. Es decir, por ejemplo, desde la década de los 60 ya empezaba el uso de algoritmos, en la década entre la década de los 60 y los 70 empiezan a desarrollarse los primeros algoritmos y programas de inteligencia artificial básica utilizados principalmente en análisis de texto, en traducción automática y estas cosas quizá muy, muy incipientes. Hacia la década de los 80, 90 empezaron avances de procesamiento del lenguaje natural. Análisis de procesamiento del lenguaje natural y sistemas expertos aplicados a la revisión de manuscritos que han sido utilizados sobre todo por editoriales comerciales, pero no tenían un uso extendido. Hacia finales del siglo pasado, principios de a finales de los 90 y principios del 2000, se empezó a desarrollar los algoritmos de aprendizaje automático. Y quizá toca así decir que los avances han sido cada vez como más rápidos y más veloces, ¿sí? eh, empezaron a desarrollarse los algoritmos de aprendizaje automático, los análisis de redes neuronales profundas aplicados a herramientas de edición científica y a revisión por pares. Y es hasta, digamos, ya entrado este siglo XXI, en la última década, es que empiezan a surgir modelos de inteligencia artificial generativa, ya no nada más la inteligencia que tiene outputs humanos, sino que generan, digamos, nueva información. Yo no diría conocimiento, porque digamos hay una diferencia entre información y conocimiento. La información es la que está ahí esperando y conocimiento es cuando el ser humano la apropia, ¿no? No es lo mismo tener una gran biblioteca que leer la gran biblioteca. Entonces, por eso yo digo que no es conocimiento, sino es información lo que generan. En esta última década ha habido algunos modelos de inteligencia artificial generativa que se han aplicado a la edición académica, sobre todo para la generación de contenido, para el análisis de datos, y eso es lo que nos tiene en este momento asustados porque nos preguntamos, ¿se vale o no se vale? Y sobre todo desde la perspectiva ética, ¿cómo es que lo podemos gestionar, ¿no? Yo les podría decir que en épocas recientes, por ejemplo, hemos asistido, pero cuando digo recientes me refiero a los últimos 2 o 3 años, a, por ejemplo, aplicaciones que permiten generar resúmenes y análisis de artículos con la inteligencia artificial. Y aquí pareciera como una tontería, pero les puedo decir que, por ejemplo, hay una gran cantidad de editoriales que lo que hacen es que meten los artículos, digamos, que ya están escritos o los recientemente escritos por autores y hacen resúmenes automáticos, crean resúmenes concisos de los artículos para ayudar a los editores y a los revisores a entender rápidamente el contenido o para que los lectores encuentren más fácil lo que están buscando. ¿Cuál es el problema de esto? Lo que sucede es que ustedes no me lo van a creer, pero normalmente los autores, el gran problema que existe en este punto es que, ¿cómo decir? Eh, no sé si alguna vez ustedes han sido autores, pero seguro que sí han sido lectores de artículos científicos. Y el problema es que en muchas ocasiones los autores no sabemos escribir resúmenes. No sé si se han acercado alguna vez a un artículo que el resumen en realidad es como un párrafo inicial, ¿no? Que dice, ay, cuando empezó Constantinopla, el problema, el no sé qué, y uno dice, sí, pero ¿de qué va a tratar el artículo? Entonces, a veces los autores no hacen, digamos, un resumen que propiamente se pueda llamar resumen, y y por otro lado, ay, denme un segundo. Enrica, estoy en una conferencia. Cuando termine voy para allá. Sí, voy para allá. Sí. Ok, bye, bye. Ay, perdón todos. Es que les digo que estoy aquí, todo el mundo se pregunta si voy a ir o no voy a ir a las distintas actividades, en fin. Sí ven mi presentación, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, entonces lo que hacen algunas de estas inteligencias artificiales es decir, uy, no, autor, como seguramente no vas a hacer una, un resumen como más o menos bueno, lo que hace la máquina es hacer un resumen, digamos, pues más preciso, ¿no? Y entonces es más fácil que las personas que están buscando un artículo encuentren lo que están buscando. Yo aquí solamente les pongo un ejemplo de algo que siempre me ha dado como mucha risa y es yo recuerdo que una vez cuando yo editaba una revista, un autor le quería poner al artículo el mundo en un espejo,
haciendo referencia al poema de López Velarde o no sé quién, pero el artículo trataba sobre la desecación del lago de Chapala. Y entonces, pues yo insistía en que era mejor que el artículo tuviera un título descriptivo y que dijera la desecación del lago en lugar de un título poético. Pero, digamos, y la máquina quizá no va a tener este problema o este dilema de poner o de querer poner un título poético en lugar de poner un título descriptivo. Justo para ese tipo de cosas se han hecho uso muchos editores y entonces utilizan, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa para hacer resúmenes que sean, digamos, como más fácilmente indexables en los motores de búsqueda o para hacer análisis de contenido, ¿no? Para hacer herramientas que identifiquen puntos clave o temas relevantes o estructuras argumentativas en los manuscritos que puedan ser retomados, sobre todo por los lectores. Bueno, otras cosas que se han desarrollado recientemente, bueno, por ejemplo, seguro que ustedes conocen todos los detectores de plagio o más que plagio de duplicidad de información. Todos esos trabajan también con algoritmos, ¿no? Que lo que hacen es comparar el contenido de manuscritos que en bases de datos que ya existen y entonces dicen, este texto se parece a este que ya está previamente publicado. Esos son algoritmos que han venido utilizando desde hace un rato para identificar plagio. El gran problema al que se enfrentan el día de hoy es que digamos, la inteligencia artificial generativa genera texto nuevo, no retoma exactamente el texto como está en el manuscrito y entonces de alguna manera es un texto nuevo generado a partir de textos anteriores y entonces está la discusión, digamos, legal acerca de qué tan válido es esto como generación de conocimiento, no seguro, pero sí de nueva información y quién es el autor de esa información. Bueno, también hay inteligencia artificial para poder detectar referencias, para saber si las referencias que se están usando tienen que ver con el tema, ¿no? Porque muchas veces, incluso sin que se hagan los artículos con inteligencia artificial, es fácilmente detectable que hay autores que colocan un montón de bibliografía que no tiene que ver con el tema que están analizando, es solo la ponen o la inventan, ¿no? No solamente ChatGPT o Gemini tiene alucinaciones, las personas humanas también. Y para eso hay detectores y también para quizá revisar si los datos experimentales, hay herramientas que permiten detectar si estos tienen inconsistencias o tienen errores, en fin. Esto es cosas de las que ya hay y que eventualmente como personas que a lo mejor no estamos en el mundo de la edición, pues no conocemos. Ahora, también hay otras para identificar ya no nada más las cuestiones formales, sino también la calidad de contenido. Por ejemplo, hay algunas herramientas que pueden ayudar ya no nada más a los editores, sino a los autores, por ejemplo, para hacer corrección gramatical y corrección de estilo. Y esto es muy útil, sobre todo si vamos a postular un artículo en inglés, por ejemplo, y nosotros no somos así exactamente Walt Whitman y lo que queremos es como pulir el idioma. Para eso hay una gran cantidad de herramientas. Son algoritmos que revisan y sugieren correcciones gramaticales para mejorar la calidad o la coherencia del manuscrito. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan a mejorar la estructura del contenido. Uno le da el artículo que ya está previamente escrito y te dice, oye, mejor pasa este párrafo para acá, no es lógica la argumentación y este tipo de cosas y te dan recomendaciones sobre la estructura para mejorar la legibilidad y la estructura lógica. Hay otras herramientas que nos ayudan a revisar figuras, a revisar tablas para evaluar la calidad o si tienen que ver con el texto que estamos diciendo o si falta yo qué sé, argumentar algo para justificar la incorporación de las figuras o de las tablas. De esto ya hay herramientas, incluso voy a ver algunas hacia el final, solo como para mencionarlas. También hay algunas plataformas que el día de hoy ya integran inteligencia artificial en la revisión por pares. Por ejemplo, las revistas editadas por Taylor & Francis, que es esta editorial como súper famosa, utiliza inteligencia artificial para agilizar el proceso de revisión por pares, sobre todo en la selección de revisores y la evaluación de manuscritos. Es decir, si ustedes van a postular un artículo a la revista Taylor & Francis y ya lo tienen sus instrucciones para colaboradores, de entrada, el primero que te revisa no es el editor, sino es una máquina, es un robot que ve si el artículo cumple con las normas mínimas básicas, si la bibliografía está escrita en la norma que se dice, si tiene la extensión, si el resumen es resumen, digamos como las cosas formales y para eso, y ahí es a donde se van y se regresan la mayor parte de los manuscritos. Algo similar tiene la editorial Springer,
que tiene un Review Finder, y también las revistas, hay un Web of Science Review Locator, que también es un algoritmo de aprendizaje automático para vincular manuscritos con revisores. Este también es otro tipo de algoritmos que tienen estas editoriales. Lo que hacen es que entran, meten los artículos y dicen, hay un posible dictaminador para esta persona, es esta otra persona, y eso ayuda en los procesos. Es decir, esto es algo que ya tenemos el día de hoy, que ya está ahí, que lo único que falta es, digamos, pues reconocer que ya no es si se va a permitir o no, ya está, se está usando y es algo que tenemos el día de hoy. Algunos ejemplos por ejemplo, inteligencia artificial para la investigación. Yo les traigo algunos ejemplos, sobre todo para decirles que no todo es ChatGPT y que no todos son digamos, los chatbots que conocemos. Yo aquí les voy a compartir a ustedes 4 inteligencias artificiales para facilitar el descubrimiento de información, es decir, porque eso es para lo que más lindo sirve la inteligencia artificial, por ejemplo, si yo estoy planteando mi tema de investigación, para saber qué es lo que se ha escrito sobre este tema, ¿no? Yo siempre que llegan mis alumnos y me dicen, oye, no, es que sobre este tema no he escrito nada. Yo me pongo así en mi plano de mamá y les digo, ¿y si yo lo encuentro, qué te hago? No, o sea, claro que ya hay cosas escritas, pero a veces no es tan sencillo buscar, depende de dónde busco, cómo busco. Y si para algo sirven las inteligencias artificiales, es para ayudarnos a encontrar información, la información que estamos buscando, y también para hacer revisiones sistemáticas, ¿no? Eso es fundamental. Y les voy a compartir también 3 herramientas de apoyo a la escritura académica. El primero de ellos es uno que habitualmente ustedes ya conocen y que se llama Consensus. Ahí están los enlaces. No los abro porque no me da tiempo de eso. Si quieren, un día me invitan y cuando ya esté yo en México y ustedes tengan tiempo, nos vemos presencialmente y podemos hacer un taller para el uso de estas herramientas. Pero Consensus a mí me encanta porque es una herramienta, hasta hoy es gratuita. No sé, bueno, por supuesto porque está en entrenamiento. Quizá el día de mañana empiecen a cobrar o empiece a hacer una herramienta freemium, de estas que tiene una versión en abierto y otra cerrada, pero por lo pronto todo lo que ustedes usan en Consensus es gratuito. Y en realidad es como una especie de Google, pero para la investigación. Es un motor donde ustedes le preguntan, por ejemplo, ¿qué es un volcán en erupción? Ay, no sé, yo estoy inventando cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿qué es el calentamiento global? Y entonces te da respuestas, pero te da respuestas y te arroja exclusivamente textos que saca de Google Scholar, ¿no? Y son solamente textos académicos que tú los puedes ver y los puedes, si están en abierto, ¿no? Enlazarlos y ver si de verdad lo que está diciendo ahí es lo que está. Porque claro, cuando ustedes le preguntan algo a ChatGPT por su propia naturaleza, pues no va a entrar a Internet para bajar un texto, te va a inventar toda la bibliografía. Yo simplemente diría que ChatGPT, al menos en su versión gratuita, es lo peor que pueden utilizar para hacer investigación. Quizá el ChatGPT que se paga, el Pro, ese sí tiene herramientas que pueden ser interesantes, pero el básico, yo diría, no vale la pena usarlo, no para investigación. Consensus permite guardar resultados en listas personalizadas. Ustedes van haciendo como carpetas y dicen, ay, esta es mi carpeta sobre, yo qué sé, talent moderada, mi carpeta sobre, yo qué sé, desecación de lagos, mi carpeta, en fin, y ustedes van como que los van llegando. Y el día de hoy ofrece integración con Zotero. No sé si ustedes utilicen gestores bibliográficos, pero esta es una sugerencia que siempre les hago a todos. Si ustedes ya usan gestores bibliográficos y además utilizan las plataformas de inteligencia artificial para la investigación, entonces están cerrando el círculo de manera perfecta, ¿no? Pero si no usan gestores bibliográficos, es decir, si su bibliografía la siguen haciendo a mano, Mm, es como comprarse un avión para ir al Oxxo de la esquina, ¿no? O sea, en realidad la manera en que pueden potenciar el uso de las plataformas de tanto de búsqueda como de escritura, de inteligencia artificial, es cuando se combinan con gestores, ¿no? En este caso con Zotero. El Consensus tiene ya una integración con Zotero y dicen que están liberando la integración con Mendeley. Utilizan GPT-4 para generar resúmenes científicos breves y personalizados. O sea, cuando una vez que te encuentra el artículo, te hace resúmenes y puedes, digamos, como vincularte con ellos. Y tiene como una función clave que se llama Consensus Meter para clasificar tus hallazgos relevantes y un summary para que hagas resúmenes rápidos basados en la pregunta de tu búsqueda. La verdad es una belleza y es gratuito. Hay un buscador que a mí me gusta mucho, que en realidad lo que hace es que permite hacer como identificar bibliografía para revisiones sistemáticas. Espero
si saben con certeza lo que es una revisión sistemática, todo lo que es escrito en un ámbito específico, por ejemplo, para poder escribir un estado del arte. Entonces, Research Rabbit es completamente gratuito y es una plataforma de descubrimiento de literatura. Hagan de cuenta, es como Spotify, pero para ellos así se promueven. Dicen, somos los Spotify de la investigación y es completamente gratuito. La manera en que funciona Research Rabbit en realidad es integrándose con Zotero. No sé si alguno de ustedes conozca Zotero, espero que sí, pero y también se integra con Mendeley. Entonces, si ustedes tienen Zotero y tienen toda su bibliografía integrada en Zotero y ahí tienen, por ejemplo, toda la bibliografía de, yo qué sé, de este calentamiento global y tienen ahí, yo qué sé, 500 textos, esos 500 textos los importan a Research Rabbit y entonces lo que va a hacer Research Rabbit es darle la vuelta y empezar a encontrar textos similares a esos y empieza a hacer árboles de citas para decirles el autor más importante de este tema es fulano, estos son los temas principales y empieza a hacer como árboles o como mapas, redes de autores, de textos, de temas, en fin, es algo realmente interesante. Tiene alertas para publicaciones nuevas. Si, por ejemplo, ustedes subieron su colección de calentamiento global, te va diciendo, oye, hay nuevos papers, ¿no? Que trabajan estos temas. Es algo muy lindo y ustedes pueden descargar artículos, digamos, o colecciones completas con BibTeX o en RIS para poderlos trasladar a Zotero y explorarlos, ¿no? Y tiene un timeline divino para poder ver citas a lo largo del tiempo y ver cuáles son los autores que han sido como más destacables a lo largo del tiempo en el caso de un tema, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, calentamiento global y ustedes pueden ver cuál es el autor que más escribió el tema, luego cuál el que sigue, los grupos de investigación, en fin. La verdad es que es una cosa muy, muy linda que vale la pena explorar. Hay otro que se llama SciSpace y este me gusta porque si bien es una versión, tiene una versión de paga, SciSpace, la versión gratuita que tiene es suficiente para ser como interesante. Lo que tiene SciSpace es que se vincula con Google Scholar. Entonces tiene un plugin que ustedes cuando están usando Google Scholar habilitan el plugin en su explorador y entonces ustedes pueden ir chateando con los textos sin salir de Google, de Google Scholar. La verdad es que es bastante interesante y ya si quieren que les haga resúmenes, que les ayude como, por ejemplo, es como chatear con los textos, ¿no? Lo pueden hacer y también tiene una parte como tiene una herramienta de Copilot que permite, digamos, como que tú le dices, oye, explícame este artículo porque está en ruso y no lo entiendo. Es algo bastante interesante. Hay otra que me gusta muchísimo, el problema de esta es que es de paga, se llama Site. Esta es una plataforma así completamente de paga, no, en línea no funciona. Cuando me preguntan cuánto cuestan, pues yo digo, miren, pues no es algo que sea baratísimo, pero tampoco es carísimo. Es decir, tienen opciones de compra individual y pues yo qué sé, comprar alguna de estas o el acceso a alguna de estas herramientas, pues cuesta lo mismo que puede costar tener el Spotify sin anuncios o tener, yo qué sé, Netflix o estas cosas. El problema es que uno va sumando toda la cantidad de aplicaciones que tiene y entonces cuando se da cuenta que uno está gastando mucho dinero, pero bueno, cada quien. Site lo que tiene es que, digamos, uno le puede hacer preguntas directamente, ¿no? Y tú le puedes decir, a lo mejor estás escribiendo tu artículo y tú le puedes decir, oye, dame bibliografía que apoye la idea de que el calentamiento global, es irremediable. Ay, no sé, estoy inventando. Y entonces, pum, te da bibliografía y te dicen qué página y no sé qué, tú lo puedes como ver, te facilita en ese sentido la revisión de literatura, el análisis de información y permite, ay, ya me están cerrando. Ya me están cerrando, espero que no tanto. Y permite de alguna manera ver cómo, y además se vincula con tu Zotero y te dice la bibliografía que está citada, si la bibliografía que está citada, si que necesitan un texto, lo apoyan o lo critican. Y eso es algo realmente interesante. Luego, si pensamos en aplicaciones que apoyan la escritura científica, yo les recomiendo como tres. El que más me gusta es este, que se llama Writeful. No sé si ustedes ahí en el área en la que están utilizan Overleaf. Overleaf es una plataforma que desde antes del desarrollo de la inteligencia artificial se ha utilizado para la redacción de artículos científicos en colaboración. Bueno, pues Writeful es compatible con Overleaf. Es de paga, pero tiene una versión gratuita. ¿Qué es lo que permite? Pero aquí yo ya necesito tener un artículo como casi terminado, como el borrador, y entonces yo le doy el artículo y lo que hace es que lo revisa y me ayuda a hacer la corrección gramatical, de estilo, de vocabulario, pero también me ayuda a reformular frases, me dice esta frase
no es clara, o acórtala, o la hace más clara, pero tú le das las instrucciones para colaboradores de la revista, entonces le dices, estas son las instrucciones de la revista. Entonces como que te hace una especie de dictamen y te dice, ay no, mira, te sobran tantas palabras, tienes que acortarle, tienes que reformular acá, te hace falta explicar más el método. Es como una especie de dictaminador y entonces, y te va ayudando a generar mejores títulos, sobre todo a generar palabras clave estandarizadas con tesauros, te ayuda a estructurar digamos, como la forma del artículo. La verdad es bastante bueno, pero pues se paga, ¿no? Hay otra que es SciPop. Estas sí todas son de paga. SciPop facilita también la escritura académica. Quizá la diferencia con SciPop es que esta utiliza algoritmos para mejorar la calidad de los escritos, ¿no? Está como más enfocada a la redacción, ¿no? Y hay otra, que se las comento así como rápidamente, que se llama Jenny. Jenny es una herramienta de escritura académica que en realidad tiene como una función de autocompletado. O sea, ustedes empiezan a escribir y por tanto, y como que se sigue escribiendo. A mí, francamente, no me gusta mucho Jenny porque como que escribe sola, ¿no? Y luego uno termina diciendo cualquier cosa que parece un cadáver exquisito. Yo prefiero Writeful, pero pues ahí ya son decisiones de cada quien. Hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten uso de estas cosas y quizá en lo que a mí me gustaría enfocarme sería como en la reflexión de algunos desafíos éticos en el uso de estas inteligencias artificiales, ¿no? Porque finalmente creo que y era la idea como de conversar sobre estos temas. La primera tiene que ver con la autoría, ¿no? Sobre todo la transparencia en el uso. La mayor parte de las revistas científicas el día de hoy, y también, digamos, acuerdo con el Committee on Publication Ethics, establecen la necesidad de transparentar la divulgación del uso de herramientas de inteligencia artificial. Y no solamente esto se reduce a decir, sí, utilicé Gemini o utilicé, yo qué sé, Richard Rabbit para descubrir bibliografía y utilicé, o sea, decir todas las herramientas que utilizaste, sino particularmente compartir los prompts. Ustedes saben que cuando tienen la inteligencia artificial se generan los prompts y uno los puede compartir. En realidad la sugerencia es, por supuesto, transparentar el uso, pero también compartir los prompts que se utilizaron, ¿no? Y en este punto hay un debate acerca del reconocimiento de la contribución de la inteligencia artificial. Mucha gente sugiere que, digamos, que cómo se debe reconocer o atribuir el trabajo realizado por los sistemas de inteligencia artificial. En un inicio no se sabía si darle crédito como autor o no. El día de hoy ya queda claro que no son autores, pero es una discusión que se ha dado como muy recientemente. Ahora, ¿cuál sería el problema de estar utilizando? Yo creo que eso éticamente debemos ser responsables de esto. ¿Cuál sería el problema de estar utilizando algoritmos de inteligencia artificial tanto en la redacción por completo como en la revisión por pares? Pues que podemos tener sesgos de los que le llaman, de lo que le llaman los expertos en análisis de datos, de overfitting o underfitting, es decir, sesgos de entrenamiento. El riesgo de que los algoritmos perpetúen los sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Es decir, por poner un ejemplo, si yo entreno a las máquinas para decir que las razas negras son los malos y entonces ellos son los criminales y ellos son no sé qué, esto se va a perpetuar, ¿no? Digamos como por sécula seculorum, no vamos a tener posibilidades como de reducir digamos, estos sesgos, ¿no? Y de esos, digo, por poner un ejemplo muy evidente, pero hay muchos otros, ¿no? Preferir determinados tipos digamos, como de abordajes metodológicos o ideológicos sobre otros, y eso no lo podemos controlar si todo se hace absolutamente con inteligencia artificial. Y sobre todo también asegurar que los modelos de inteligencia artificial sean equitativos, que representen adecuadamente las distintas perspectivas de investigación, las áreas, los roles, en fin, ¿no? Ese sería uno de los problemas como principales. Las implicaciones en la propiedad intelectual es, digamos, pensar en la inteligencia artificial y los derechos de autor, cuestiones legales sobre propiedad intelectual. Cuando yo le pido a la máquina que haga algo, ¿quién es el autor de ese texto? Yo que le estoy dando la orden a la máquina o la máquina que al final del día lo ejecutó, ¿no? Esa sigue siendo una discusión que está por ahí dada. Queda claro el día de hoy, al menos hasta el momento de donde va esta discusión, que la IA no es autora, pero que sí se tiene que reconocer su uso, ¿no? Pero ya o sea, nadie la debería poner como autor, ¿no? Y que debe haber también un licenciamiento y uso de las herramientas de inteligencia artificial. El día de hoy las licencias Creative Commons están empezando a colocar un sello para identificar no nada más los textos que están en abierto, sino de los textos que están en abierto si existe el permiso o no de ser utilizados para el entrenamiento de las inteligencias, ¿no? Y aquí hay un montón de regulaciones y políticas sobre el uso del software en la edición de
contenidos académicos. Lo que dice concretamente COPE, el Committee on Publication Ethics, y en esto es respaldado por el World Association of Medical Editors y el Journal of American Medical Association, es que las herramientas no pueden cumplir con el requisito de ser autores porque no pueden asumir la responsabilidad de enviar un trabajo. O sea, no es la máquina la que dice, hoy sí, ya está listo el trabajo, vamos a enviarlo. No, o sea, no tienen agencia, no lo deciden. Y por lo tanto no son entidades legales que puedan asumir, ¿no? Digamos, conflictos de interés para manejar cuestiones de copyright. Por eso las inteligencias artificiales no pueden ser autores. No obstante, seguramente ustedes se han encontrado un montón de veces casos a donde, ¿no? Yo qué sé, ponen a ChatGPT como autor, o aquí que lo ponen también como, como autor, que está como autor, ¿no? Entre muchos otros, pero hay otros casos que son todavía más vergonzosos, a donde revistas de gran renombre ponen, ya vieron este inicio de este artículo que dice, Self-friendly, here's a possible introduction for your topic. Oye, no, pero ni siquiera leyó, pero miren, el autor ni siquiera leyó el prompt, pero tampoco el editor, pero tampoco el corrector de estilo, nadie leyó aquí, ¿no? O este de aquí, donde le dice, por favor, nota que como una como modelo de inteligencia artificial no puedo especificar test de conducta, no sé qué, porque le pidió que hiciera la gráfica y nadie lo leyó. Aquí se apuntan como malhechotes hasta el editor y el revisor y todos, ¿no? En el uso de la revisión por pares es lo mismo, ¿no? Algunos de los desarrollos son de código abierto para el uso, pero también están las consideraciones éticas relativas a la parcialidad que pueden llegar a tener las inteligencias artificiales para hacer revisión por pares o para revisar el trabajo de los alumnos, ¿no? Y la transparencia en cuestiones, todo esto sigue siendo crítico en la medida que estos se van integrando en los flujos de trabajo. Yo como reflexión final, y espero lograrlo porque me están mirando con cara muy rara aquí en la cafetería de la facultad, espero lograrlo. Como reflexiones finales, yo diría que hay muchos retos y oportunidades alrededor de esto. Por un lado está, claro que usar inteligencia artificial mejora la calidad o la manera, la escritura al menos, ¿no? La IA puede proporcionar sugerencias de mejorar, detectar plagio, verificar datos, para eso funciona. Puede ayudar a automatizar procesos editoriales, mejorando la eficiencia, reduciendo la carga de trabajo. Puede, por ejemplo, aumentar la accesibilidad al desarrollar traductores automáticos, y quizá las plataformas de colaboración con los asistentes virtuales pueden facilitar la cooperación entre académicos, editores, creando redes de apoyo. Pero también es cierto que hay una gran cantidad de desafíos, ¿no? Que son considerables, pero bueno, yo pienso que si se apuesta por la ciencia y analítica de datos y por el software libre y la ciencia abierta, pues eventualmente la inteligencia artificial generativa podría ser una herramienta poderosa para fortalecer la comunicación científica, sobre todo porque ya la estamos usando. Y y no podemos negar que ahí está, ¿no? Bueno, yo tengo por aquí alguna bibliografía, yo solamente les pregunto, bueno, en principio agradecer su tiempo, ofrecer una disculpa por lo rápida de esta charla, pero ya les digo que si no lo logro, me dejan encerrada para siempre aquí en la cafetería de esta facultad. Entonces, yo sé que ha sido muy rápido. Tendremos, espero, ocasión de vernos, de quizás hacer un taller para valorar algunas de estas herramientas. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora en este momento aquí en la Universidad de Pernambuco. Estamos haciendo un taller del uso de algunas inteligencias artificiales, sobre todo para gente, por ejemplo, en el ámbito del derecho, porque aquí en Brasil, por ejemplo, ya está aprobado el uso de la inteligencia artificial por parte de jueces para tomar decisiones de si la gente, digamos, se va a la cárcel o no se va a la cárcel, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ya están integradas. Creo que el día de ayer o antier se discutía Altman con el del área de tecnologías del gobierno británico, que al parecer lo que quieren hacer es un contrato que va a costar millones de libras esterlinas, tener acceso para todos los ciudadanos británicos, acceso al ChatGPT Pro, ¿no? Para que se utilice abiertamente. Entonces, es algo que ya tenemos enfrente y yo todavía recuerdo a algunos profesores, amigos, colegas míos de mi cubículo que dicen, yo a mis alumnos les prohíbo usar inteligencia artificial para sus tareas. Y yo digo, es como prohibirle a la gente que utilice su teléfono celular, ¿no? Pero pues no sé, me gustaría escuchar sus comentarios en este ratito que queda. Les ofrezco una disculpa por lo rápido de todo esto, pero no queremos que nos encierren aquí, ¿verdad?
Sí, definitivamente no queremos que te quedes No. ahí. Entonces vamos a darnos tiempo para al menos 2 preguntas rápidas. No sé quién quisiera comenzar. No se peleen. Miren, les dejo por aquí un documento, un DOI, que es el acceso a, a la propuesta, ¿cómo se llama? A la presentación. Por si quieren tomarle nota, tomar nota de las herramientas que compartí. Ahí van a encontrar esas y otras. Ahí está en ese DOI, van a encontrar la presentación disponible en abierto para que puedan explorar las herramientas que compartí. Ujú. Ah, No sé si pues, tengan algún comentario. Sí, por favor, si me das tu nombre. Luis Fernando, muchas gracias por Hola, la Luis. presentación y por tu tiempo. Ujú. Sí, Este, no, a ustedes. Sí. me gustaría como mencionar algunas cosas puntuales en relación a la educación y la inteligencia artificial, ¿no? Ujú, Una de ellas es un estudio reciente que se publicó de cómo afecta cognitivamente a la resolución de problemas, ¿no? El uso ujú. constante. Otra es que una inteligencia artificial puede ser un profesor de inglés, de matemáticas, ¿no? Para alguien que solamente tiene acceso a internet y no para pagar algo más, ¿no? Eh, y tenía otro, pero ya se me olvidó. Sí, Entonces, debía haber anotado. Pero bueno, eso, creo que es interesante el debate que se puede generar en torno a cómo la utilizamos para la educación normativamente, claro. ¿no? Eh, Ujú, pero que también es algo que no podemos controlar del todo, ¿no? O sea, se sale de las manos. Entonces, ujú. creo que este tipo de debates y este tipo de espacios, pues son muy interesantes Sí. e importantes, ¿no? Solo eso. Muy cierto, Luis, y yo diría y agregaría a lo que dices, no podemos prohibirlo, porque sería innecesario, vamos, sería inoperante si el día de hoy esto se prohibiera. ¿A qué me refiero? Claro que sí. Es más, te puedo poner otro dato sobre la mesa relacionado con ese. Los mismos, digamos, neurofisiólogos reconocen que no es lo mismo escribir en la computadora que escribir a mano. O sea, cuando uno escribe a mano, existe una especie como de conexión que se genera con la mano, el movimiento y la visión. Entonces, si yo estoy escribiendo a mano, por ejemplo, las notas de clase, yo estoy escuchando, entran por mi oído y entonces yo las marco en tinta y en ese momento quedan grabadas y marcadas en mi memoria. No funciona igual el teclear la computadora. Eso es ciertísimo y pregúntale a cualquier neurofisiólogo. Ahora, no por eso vamos a prohibir que la gente lleve computadoras a la escuela. No sé si me explico, ¿no? Sería un sinsentido. Claro, quizá ahí lo que llama la atención y a mí me parecería importante es darle un vuelco al proceso como de educación. Y te contesto con lo que una vez un amigo al que le preguntaban sobre estas cosas, justamente ahí en la UNAM, y es un profesor de la UNAM, le preguntaban, oiga, ¿y usted qué opina de aquellos que dicen que los profesores pronto serán sustituidos por la inteligencia artificial? Y él contestó, pues mire, usted, todo aquel profesor que puede ser sustituido por la IA debe ser sustituido por la IA, porque seguramente es un profesor aburrido, que no, que está dando las mismas notas que desde que hace 20 años cuando él estudió, que tiene los mismos procesos. A ver, yo soy profesora en el área de sociología y yo veo que la mayor parte de mis colegas profesores siguen pidiendo el día de hoy, cuando ya la inteligencia artificial la tenemos por todos lados, siguen pidiendo como trabajo final que los alumnos escriban un ensayo. O sea, y entonces yo lo que les digo a mis alumnos, pues escriban el ensayo con inteligencia artificial, los profesores están pidiendo a gritos que los engañes. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Claro, úsalo y pregúntale, claro, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Quién tiene que cambiar, Luis Fernando? Yo pienso que quien tiene que cambiar son los profesores. O sea, si ustedes como alumnos pueden entregar un trabajo o los profesores les piden un trabajo que pueden hacer con inteligencia artificial, por favor háganlo con inteligencia artificial, se lo merece el profesor, porque los profesores somos los que tenemos que cambiar y tenemos que buscar nuevas formas de evaluación y nuevas formas de integración y de trabajo que no pasen por el tipo de trabajo que hace la inteligencia artificial. Y ahí los profesores somos los que nos tenemos que sentar, porque aparte somos los disque expertos, ¿no? Entonces nos tenemos que sentar a pensar qué
carajos, perdón, ¿no? Les pido a los alumnos qué tipo de actividad pongo a hacer a mis alumnos que no puedan hacer con inteligencia artificial o que aprovechen el uso de la inteligencia artificial para poder aprender. Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Es una labor a donde son los profesores los primeros que tendríamos que ponernos las pilas para cambiar esto. Esa no es una, digamos, cambiar las formas de evaluación no es una obligación de los alumnos, esa es una obligación de los profesores. Y lo tenemos que empezar a ver. Y si yo siento que ya estoy desfasado, pues a lo mejor ya es hora de darle paso a otra generación que lo va a empezar a incorporar. Es que qué pena, pero, o sea, porque lo que yo decía con esta colega, no diré su nombre, espero que no vea él. Bueno, si no, la saludo desde acá, que yo le dije, oye, pero ¿cómo garantizas que los alumnos no están utilizando inteligencia artificial para hacer su ensayo final que les pides? ¿Saben qué me dijo? ¿Saben qué me dijo? Que lo entregaran a mano. Como si no pudieras pedirle a ChatGPT que lo haga y transcribirlo, o sea, ¿no? Bueno, en fin, entonces yo eso diría, Luis Fernando, no sé cómo tú la veas, yo pienso que aquí nos tenemos que poner las pilas todos y casi siempre dejamos, y los profesores somos muy dados a decir que son los alumnos los que no hacen las cosas. Yo aquí creo que somos los profesores los que tenemos que afrontar esto de frente. Sí, como no. Estamos en una crisis y yo pienso que, por eso digo, si pueden hacerlo con inteligencia artificial, háganlo. Ahora también, ustedes no vayan a salir engañando a nadie, ¿no? Ni diciendo yo ya soy el experto, porque todo lo hicieron a punta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces podrán ser sustituidos fácilmente como profesionistas, ¿no? Aquí nos vamos todos al infierno, ¿eh? Más tarde que temprano. Pero, pero claro, hay muchas otras formas. Yo he, por ejemplo, inaugurado unas formas de trabajo con mis alumnos a donde los obligo a usar inteligencia artificial y los pongo a identificar a dónde están los errores, o los pongo a desarrollar páginas web, ¿no? O los pongo a hacer, yo qué sé, fanzines, cosas más manuales para luego meterlas en herramientas, pero tienes que inventarte un mundo. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no sé si tengan otro comentario antes de que me cierre. Bueno, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Yo estoy tomando nota y pensando que soy de esas que ya tiene que ir a empezar a sembrar orquídeas. Yo también. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que meterse, esto nos atropella, aunque también soy una persona muy, muy, muy preocupada por las habilidades de nuestro cerebro que estamos delegando en algoritmos, en inteligencias artificiales, en todo, pero no es nuevo, ¿no? Esto lo venimos haciendo desde hace unos cientos de años. Entonces, también me parece que ese es el reto de esta humanidad si quiere sobrevivir, de ver qué cosas, no nada más en la docencia, en la vida humana, qué cosas no son sustituibles por inteligencia artificial, y a lo mejor ahí está el rubro de los sentimientos que hay mucho que explorar y que hemos abandonado. Claro. Y de la bueno, ya, para que te vayas sin, no te preocupes. Tengo una pregunta que casi es de sí, ¿no? Ante este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿qué sentido tienen ya las revisiones sistemáticas? O sea, hubo un boom recientemente de revisiones sistemáticas y de pronto, qué buena pregunta. ¿qué caso tienen? Qué buenísima pregunta, creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que empezar a hacer desde las revistas. ¿Cómo te llamas? Perdón. Soy Isabel, perdón, Isabel Ramírez. Isabel, mucho gusto, Isabel. Oye, Isabel, esa es la gran pregunta que se está haciendo el día de hoy en las comunidades editoriales, ¿no? A ver, ¿hubo algún momento en que era muy importante publicar revisiones sistemáticas, ¿no? A donde alguien hacía una revisión de, yo qué sé, el concepto de angustia en Freud, así estoy pensando, ustedes en el área de geografía o de geología o estas variantes, sería a lo mejor lo que se ha dicho de los volcanes, pienso yo, o lo que decía del calentamiento global. Y eran muy útiles. Porque entonces yo lo que podía saber era quién ha escrito sobre este tema, en qué país, con qué grupo, en qué revistas. Pero el día de hoy, Isabel, eso me lo da cualquiera de las herramientas que yo les mencioné en este momento, te lo da
en segundos. Y la mayor o menor, digamos, fiabilidad que pueda tener la máquina no depende de la máquina, sino de tu habilidad como humano para meter información y pedir las cosas, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que una gran cantidad de revistas en el mundo están empezando a decir, ya no necesitamos ese tipo de textos, ya no necesitamos que se publiquen revisiones sistemáticas, más bien todo lo contrario, se está empezando a decir, todos los artículos deben contar de entrada con una revisión bibliográfica profunda hecha con estas herramientas. Ajá. De hecho, por ejemplo, en algunos países, yo lo veía en España, en el caso de algunas carreras. ¿Saben a dónde lo vi también? Lo vi recientemente en el doctorado en educación en la UAP, en Puebla. Todas las tesis deben tener forzosamente un análisis, digamos, como de revisión sistemática hecho con FOSS-Viewer o con Bibliometrics. Todas las tesis, ¿no? En principio, porque normalmente en el apartado que se llama Estado del Arte, reseñan 3 libros, ¿no? Sobre el tema. Entonces, entonces lo que les están pidiendo es revisiones exhaustivas de la temática para incorporar en el apartado que se llama marco teórico, ¿no? Pero ya de ley, ¿no? Entonces pienso yo que este tipo de herramientas pues han venido a cambiar la manera en que nos comunicamos en ciencia y quizá vale la pena, digamos, empezar a aprender porque son nuevas formas de hacerlo. ¿No? Quizá a algunos nos va a costar un poco más de trabajo que a otros, pero francamente es bien lindo cuando uno ve un campo de conocimiento y lo ve mapeado con esto. O sea, sí es impresionante y de pronto decir, oye, ¿cómo es posible? Yo recientemente hacía un mapa, justamente de unos mapas para ver el desarrollo de un área que se llama Web Archiving y me llamó poderosamente la atención que toda la gente que publica en esa área está en el norte global y no hay nadie del sur global que esté trabajando ese tema. Eso antes hubiera sido un artículo buenísimo para una revista, pero el día de hoy es algo que cualquiera puede descubrir utilizando estas plataformas. Así que yo diría que sí, y la comunidad de editores está consciente de eso, así que creo que es un tema que vale la pena considerar. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Isabel. Yo no sé si, miren, me están viendo con amor los colegas aquí de la Sí, red, me miran con cara de... sí, son una dulzura en las cafeterías. Realmente se agradece que nos tengan tanta paciencia. Sí, porque son bien amables, ¿eh? Me ponen así cara de, no, tú tranquila, pero yo sé que ya es hora de empezar a... Pero, oigan, qué pena que haya sido tan poco el tiempo. A mí me gustaría ofrecerles, a cambio de que me dan la oportunidad de estar con ustedes, aunque sea una hora chiquitita. Quizá en otro momento nos podríamos poner de acuerdo con Cintia para tener, no nada más una charla, sino tener un taller, ¿no? Un taller a donde se usen algunas de las herramientas, se valoren, veamos qué va. Ese tipo de cosas son súper importantes. Y yo diría, como estoy haciendo ahora acá, tengo la oportunidad de estar acá con los colegas de Brasil, fíjense que la idea era hacer un taller con algunas herramientas, pero tuvimos que empezar a hacer como rewind, ¿no? Así hacer regresar, y tuvimos que empezar primero por un taller de gestores bibliográficos, tuvimos que empezar por Zotero porque nadie tiene su bibliografía gestionada y así no se puede jugar a las inteligencias artificiales. Entonces, a veces pensamos que nada más yo le digo hola y ya, y no, a veces lo que pasa es que yo debo tener información para ingestarle, y si no la tengo sistematizada, pues no voy a poder jugar bien con estos juguetitos, ¿no? Creo que valdría la pena ver ese tipo de cosas. Pero yo estoy abierta y encantada. Si me invitan a la UNAM, yo estoy encantada. Yo estoy como dijo Cintia hace un momento, yo estoy en la Autónoma del Estado de México, ahí en Toluca, muriéndome de frío. Pero estoy a un paso de ustedes, así que si me invitan, yo encantada y podríamos tener un taller y hacer algo más como dinámico y no nada más una charla. Y ya. Pues definitivamente te vamos a tomar la palabra, Rosario. Agradecemos. Nos hemos quedado realmente muy cortos. Qué pena. Así que iremos viendo los momentos en los cuales ir desarrollando pues esta área de conocimiento, de uso de herramientas. Y rápidamente quisiera también que vayamos pensando en más adelante movernos en la discusión, porque hacemos investigación ambiental y estas herramientas son fabulosas, pero tienen un costo ambiental tienen un impacto exorbitante.
Fíjate que es cierto, Cintia, estás abordando un tema fundamental. Alejandra. Alejandra, perdón, es que Cintia estaba por ahí, ya no sé si estaba, pero bueno, Alejandra, Soy discúlpame. yo. Cintia, que estás ahí al lado, ya te vi, ya te vi. Claro que sí, ese es un punto fundamental. Tienen un costo enorme ambiental y también hay un área de investigación que se ha estado desarrollando particularmente por investigadores de Suecia, que ellos proponen usos de inteligencia artificial, digamos, como con cuidado del medio ambiente. Hay una línea, ¿no? Y entonces hay toda una línea de investigación acerca como de sugerencias de qué tipo de uso hacer, pero cuidando el medio ambiente. Entonces, creo que hay como de todo y toca verlo y toca así reconocerlo y decir, oye, bueno, si estoy preocupado justamente por el medio ambiente, conocer, y hay toda una comunidad alrededor de todo esto preocupada por el impacto ambiental. Creo que es un área que tocaría revisar Claro, particularmente en el caso del el uso instituto, del inteligente centro de las inteligencias artificiales, ¿no? el uso humano, ¿no? ¿No? De la inteligencia artificial. Sí. Sí, claro que sí, Alejandra, tienes toda la razón. Pues no sé, yo Pero encantada, si quieren, definitivamente te contactamos ahora que ya estés libre de presión sí, para sí, que podamos ir planeando los futuros encuentros. Hemos percibido aquí que hay muchas ganas de nuestro público sí, cautivo, ¿no? Y vamos a aprovechar que están cautivos para, claro, para sí, explorar, para aprender y para utilizar la inteligencia artificial responsablemente y éticamente. claro. Y sí, fíjate que qué bueno que me lo dices, ya me están apagando la luz, ya voy, ya voy. Qué bueno que me lo dices porque creo que sobre ese tema habría que abordar y de eso he visto que se ha trabajado muy poco en América Latina, ¿no? Y lo tienen muy desarrollado los suecos, que pues así es esta vida. Pero, oigan, ahora sí me tengo que ir porque ya me voy, ya. Sí, punto ya. Bueno, pues un aplauso a Perdón, todos, por favor. perdón, gracias. Oigan, sí, Hasta ahora sí ya me pronto. está corriendo. Pero sí, sí, Este, Bye. hasta luego. Bye.